Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos aquí en un nuevo episodio de La Inclusiva y tengo el honor de entrevistar, no por primera vez, sino como en una de las tantas oportunidades, a una mujer que admiro profundamente, que hoy en día le diríamos que es seca, pero en realidad es que es altamente talentosa, tiene amplias virtudes y tengo la fortuna de llamarle amiga y quererla mucho. Por lo tanto, le doy la bienvenida a Mimi Cavalery, Ana María Cavalery, como la bautizaron sus padres. No sé si estás bautizado o eres, eh, Me ¿cómo se llama? bautizaron así, pero como muy bien escribió mi papá, nació después, apareció Mimi, 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 y ya desde los 3 años que soy Mimi, es Oye, mi nombre Mimi, social. algo más que quería contar de ti es que eres periodista, has vivido en distintos lugares, eres artista. Cuando te conocí pensé que eras una arquitecta por tu visión de la ciudad, por tu forma también de expresarte, moverte, crear, por tu pulcritud también desarrollas muchas artes. Ahora tú vives en Concepción, pero has vivido en Santiago, en España también, en otros países. ¿Cuánta naturaleza te falta? ¿Cómo te atraviesa? ¿Tú sientes como físicamente que la naturaleza te falta como persona? ¿Somos conscientes? Primero háblame de ti, después piensa cómo es lo que percibes del resto de las personas respecto a nuestra conexión. O sea, es una pregunta bien, bien interesante porque eh, yo nací en un lugar donde había mucho verde, que es en la comuna San Pedro de la Paz. Entonces yo nací en Concepción, pero porque acá en San Pedro, en esa época, en el año 73, no había hospital, todavía no hay. En el año 2024, una ciudad grande ya, y no tenemos todavía hospital. Pero en esa época, en el 73, claro, mis papás vivían en San Pedro, en la Villa San Pedro, y yo me crié, por lo tanto, con muchas lagunas. Aprendí a nadar a los 4 años, 6 años, 7 años, o sea, siempre metida en el agua, siempre andando en bicicleta, andando en patines, jugando como pandilla, con mi pandilla, con mis amigos de barrio cuando éramos chicos, jugando guerritas de terrones, ¿cachai? Sí, Con ese eso. terrón de la tierra negra, Sí, que así se húmeda, deshace, compacta. que se deshace, ¿no? Nosotros con mis Sí, primos po, que hacíamos tú, que guerra y tú lo ciruelas tiráis y se porque deshace, o sea, como que tú hacías ahí el ¡ah! sí, muerte, Eh, Sí, pues, explosión. entonces igual, claro, pues, había mucha conexión, jardineábamos mucho con mi papá y mi mamá, podábamos árboles, plantábamos hortalizas en el patio atrás también. Los patios antes eran mucho más grandes que ahora, las casas eran más amplias que ahora. Entonces, creo que tuve una infancia bastante bonita, o sea, con harta, íbamos a la playa, íbamos harto de paseo, hacíamos picnic, comíamos tomate con sal, ¿cachai? El huevo duro, el pancito Ay, qué con el rico. sanguchito de pollo, la típica, pues, ¿cachai? El termo con el cafecito del té, nuestras leches. Entonces, todas esas cuestiones te sirven para ir como alimentando tu imaginación, para alimentar y entregar la información al cerebro, porque todo es información, pues. Entonces, imagínate que el otro día vi cómo tocaba un piano un músico y el cerebro se movía de unas maneras muy mágicas. Ay, Entonces, sí, lo vi, era como un reel o es muy algo bonito el así que video. dice, mira lo que le pasa a un músico en el cerebro cuando toca un instrumento. Y se empieza a sincronizar todo y es muy bonito. Entonces, yo decía, bueno, a mí me pasa un poco eso cuando no estoy en ciudades donde hay naturaleza. Por ejemplo, cuando viví en Sevilla, Sevilla es un lugar muy bonito, pero no me gustó tanto porque había mucho cemento. Entonces prefería ir a otros lugares como alejados de la ciudad de Sevilla y prefería como estar en las casas de campo de algunos amigos, como las parcelitas de agrado, o íbamos a los pueblos de Andalucía, donde había más naturaleza, y yo me metía al agua, al tiro, o sea, era como fa. Entonces, uno no tiene que perder la conexión con la naturaleza. Y cuando viví en Santiago, yo viví siempre en lugares donde hubiera un árbol o tuviera un cerro o donde pudiera ver la cordillera, pero trataba siempre o plantaba algo para poder, o tenía mis plantas, pero necesito mucho el verde. O sea, no soy una mujer que se pueda desconectar tan fácil me gusta la ciudad, pero no me puedo desconectar
así como así de la naturaleza, como O que sea, una cosa la siento Suecia, muy así parte de donde mí. tardan mucho crecer los árboles, no sé, o en un desierto, no sé, cómo qué te pasa con esos paisajes. No conozco el desierto y yo creo que igual ahí hay eh, tengo una profunda curiosidad porque por una cuestión de colores y por el cielo yo creo que me volvería loca, me encantaría. Cuál te puede apasionar. Ya te veo ahí haciendo Sí, fotografías de nuevo, que es como, ¿tú crees que las personas somos conscientes de como que te falta naturaleza? Por ejemplo, en Santiago, que es donde actualmente vivo, hay barrios donde casi no hay árboles. Además, bueno, la sequía, este verano es brutal, o sea, se han destruido plazas para poner como una plaza de cemento con bancas, o sea, bastante absurdo todo, pero eh, un niño que crece sin naturaleza, o sea, sin patio, que baja del edificio y donde se mueve es, por ejemplo, un Santiago Centro. ¿Tú crees que por instinto podamos tener una necesidad de naturaleza? o sea, uno de los problemas que tenemos los seres humanos en general es que cuando nos desconectamos nos volvemos entes incompletos, humanos incompletos. Mm. O sea, ese es el rollo que yo me paso, porque efectivamente cuando uno está en el vientre, estás en un líquido acuoso, ¿cierto? Estás nadando. Entonces, igual es como, o sea, creo que hay elementos que uno no puede, no puede dejar de tenerlos nomás en la vida. ¿Cachai? Ya, el tema del líquido, hay una conexión con la mamá, con el niño, ¿cierto? El agua es vida, ¿cachai? Si no hay agua, los niños y las mujeres son las primeras afectadas porque por una cuestión de higiene, por una cuestión de alimento, por una cuestión de, no sé, de sembrar, de nutrir la vida. O sea, hay toda una concepción de nuestras vidas que son parte de los ciclos de la vida y que se explican a través de los procesos de la naturaleza. Entonces, cuando yo planteo esta cuestión del déficit de naturaleza, no es algo que yo haya inventado, es algo que se ha ido estudiando desde hace mucho tiempo atrás, pero ahora se le está poniendo nombre. Por ejemplo, hay otra enfermedad moderna, psicológica moderna, que se llama la solastalgia. La solastalgia es la nostalgia por los lugares que ya no están en las ciudades y que generalmente se ven, por ejemplo, cuando tú vas caminando por la calle y encontrar, por ejemplo, a una señora que te dice, no logro ubicarme, no estoy perdida, no sé dónde estoy porque se empiezan a perder los lugares de referencia. Entonces, hay un montón de cuestiones Solastaquia que se llama. solastalgia. Claro, Solastalgia. Oh, pienso que eso me va a pasar. Yo, mis puntos de referencia, no me sé los nombres de las calles, solo puntos de referencia. exacto. Pero, por ejemplo, en Santiago pasa mucho eso, pues, de que un día tienes una casa hermosa en una esquina, pasan 2 meses o pasa un año y tú vuelves a ir a ese lugar y ya está absolutamente cambiado. Yo no estoy en contra del progreso, pero creo que ese tipo de cuestiones igual son tremendamente violentas. Por Seamos eso es rudas, Mimi. importante la Mira, sí, participación ciudadana, ¿cachai? están siendo violentos con este extractivismo, con esto, como se llama, gentrificación. Seamos violentas, Mimi. Entonces, eh, claramente las ciudades en las que estamos viviendo no están siendo pensadas desde estas necesidades humanas. Están siendo pensadas como dónde puedo meter más departamentos en el mínimo espacio posible. Eh, Háblanos un poco de este pensamiento y también de tu activismo, que es por la defensa de las ciudades habitables, ¿no? Cuéntanos un poco de eso y qué es lo más rudo que te ha tocado ver o cuál es tu crítica más brutal respecto a esto. Uy, es que bueno, lo más brutal que me ha tocado vivir es no tener cobertura mediática para poder justamente hablar de estos temas que encuentro que son tremendamente importantes, porque de alguna manera abren los espacios para la reflexión y para el diálogo, para la conversación. Creo que es súper importante hacer el ejercicio del conversar, aunque sea media hora, de cualquier cosa, ¿cachai? Y terminar hablando de la lechuga o de cómo uno, no sé, se toma el té, pero juntarse a conversar de distintos temas y que esos temas vayan derivando. Y a nosotros nos pasó un poco eso, o sea, yo el 2013 viajé a Barcelona a presentar una ponencia
a un congreso de psicología ambiental y ahí aprendí, por ejemplo, que el alma se ve muy afectada cuando la planificación no está bien abordada, por ejemplo. Y es un concepto tremendamente filosófico. Entonces, ahí una cuestión nueva que estudiar. Después, cómo impacta el tema de la pertenencia en los lugares, ¿cachai? Cuando están cambiando de manera permanente. Entonces ahí de nuevo volvemos al tema de la planificación, o sea, cómo yo me siento pertenecer a un lugar si no lo cuido, ¿cachai? Y el cuidado está relacionado con el amor. Entonces, al final empezáis a ver, claro, no hay un cuidado en la naturaleza en Chile, no hay un cuidado por nuestras ciudades, no hay un cuidado en el patrimonio, por lo tanto no hay cuidado por la historia, por el patrimonio, por la memoria, ¿cierto? Y por lo tanto empiezan a haber estas desconexiones empieza a haber una especie como de desconexión con las autoridades, con nuestras abuelas, con nuestros padres, con nuestras familias. Entonces empezamos a vivir en una sociedad tremendamente fragmentada y tremendamente desconectada, y eso es producto de lo que yo estoy planteando hace mucho tiempo atrás en los activismos que hacemos, que consisten y que están orientados al derecho a la ciudad, de que nosotros vivimos en ciudades neoliberales. El modelo es neoliberal, por lo tanto nuestras ciudades son neoliberales y la planificación y todas las decisiones políticas que se tomen, salvo que haya uno o dos con voluntad política como para mejorar eso o para tratar de romper un poco el patrón, es que vivimos en ciudades tremendamente neoliberales donde el derecho humano, derecho social, se pasa a llevar desde que uno nace hasta que uno muere. Por lo tanto, vivimos en una sociedad tremendamente perversa y los discursos de cualquier tipo, de odio, las mentiras, la deshonestidad, la doble moral, que lo hemos hablado hartas veces, Andrea, se Vamos a vuelven tener pan que de hacer un cada programa día. especial de doble moral. Oye, sí, porque bueno, ahí tenemos con la Yani un montón de cosas que conversar y contigo. Exactamente. Ese Pero es con claro, o la sea, Yani. ¿cachai que es una cadena? La vida es una cadena. Por lo tanto, cuando yo hablo del déficit de naturaleza, cuando me invitan a presentar esto, lo que yo hago, por ejemplo, es una selección de 10 fotografías de formato grande para que los cabros, mientras están estudiando en una sala con computadores, tomando su café y todo, tengan un poco de belleza, ¿cachai? Por último, que conozcan o sientan la curiosidad de saber qué es lo que hay en la fotografía. Y quería saber si tú tienes conciencia de si esto afecta, por ejemplo, en la forma en que nos relacionamos o nuestra vida sexual, por ejemplo, porque yo creo que la creatividad sí se ve afectada con El la sexo es falta de creatividad. naturaleza. Entonces el sexo, o sea, eso, hablemos un poco de esto. Sí, no, yo creo que igual hay una problemática generalizada, porque antes cuando te hablaba de que empezaban a haber desconexiones, y bueno, de hecho, cuando hay déficit de naturaleza, por ejemplo, uno de los efectos es que empieza automáticamente a haber ansiedades, problemas al corazón, problemas respiratorios, sedentarismo. Por eso a mí como que me da un poco de cosa de ir al gimnasio, pero ir al gimnasio y tener que andar en bicicleta en un gimnasio, en un lugar cerrado. O sea, hay un cambio de comportamiento, hay un cambio de rutina, hay un cambio de prácticas que efectivamente te afecta en todos los sentidos de la vida. Y claro, y la creatividad se ve súper afectada y por lo tanto también yo creo que ahí, si nos vamos más como en la íntima, que te empieza a bajar la autoestima, po. Porque una persona creativa también logra resolver cómo salir de situaciones complejas, ¿cachai? Y no aguantas cualquier cosa. O sea, con el poder de la creatividad uno puede cambiar el mundo. O sea, no por eso hay varios escritores que te dicen que mi arma es un lápiz y un papel. O sea, podemos cambiar la historia y grandes comportamientos o muy malos comportamientos en realidad en la política y en la toma de decisiones con un lápiz y un papel. Entonces, igual siento que, claro, la creatividad afecta también el tema de cómo cómo se te ocurren cosas, por ejemplo, para seguir conquistando a tu pareja, o cómo la puedes sorprender, y empezar también a trabajar y a ser más lúdica, ser más libre, ser mucho más eh, gozona, ¿cachai? Pero las grandes ciudades, o sea, que es la mayoría, o sea,
donde estamos la mayor cantidad de personas juntas, van restándonos espacios de ocio, o sea, también esas como aventuras que tú tienes de besarte como entre el bosque, no sé, tampoco tan salvaje, Sí, po. pero esa historia como de tener espacios que son como refugios también, o salir con tu pareja o con una amiga a conversar algo importante que no sea un lugar público, o sea, puede ser fuera de tu casa, pero en un espacio que se siente privado y eso pasa cerca de la naturaleza, yo siento. Si no, tenés que ir al bar, o sea, un poco también condena la falta de naturaleza a buscar otros placeres. Yo soy de una generación que vivió durante la dictadura, se crió en la dictadura y después ya en los 80 ya como que asumió que estábamos en dictadura y después ya llegó la democracia. Pero claro, yo por lo menos del 73 hasta el 89 vivimos en una época compleja. Entonces, teníamos algunas restricciones, ¿cachai? Y esas restricciones eran no ir a cualquier lado, evidentemente nosotros, por ejemplo, podíamos andar más seguros en micro, había menos autos, no había tanta gente, la seguridad se veía de otra manera, ¿cachai? Se resolvía de otra manera, era como bastante más bala al tiro, entonces había un control el país estaba más quieto, sí, pero también era porque había un sinfín de restricciones que te permitía tener ese control y esa seguridad como entre comillas buena para la gente, ¿cachai? Entonces, claro, ahora hubo todo un boom, así como toda una explosión, toda una eclosión en torno a lo que la gente quiere hacer y vivir y experimentar en democracia. Y una de esas cosas es, evidentemente, ganar más dinero. Uno de los éxitos que tiene la dictadura, recordemos que es que pasamos de querer ser a querer al tener. Y Sí, cuando tú tienes, te preocupas más del individual. O sea, ¿por qué yo me tendría que preocupar de, por ejemplo, de la señora que vive al lado de mi casa si nunca me saluda? Pero no es la actitud, po, ¿cachai? Porque en algún momento nos vamos a necesitar, es- ¿cachai? mm, Entonces, y yo creo que todas esas cuestiones pasan porque hay una descomposición humana, hay un problema ahí que la verdad a mí me preocupa y me angustia. Entonces, cuando tú empiezas a ver de que hay muy poquitos medios de comunicación con los cuales tú puedes reflexionar, filosofar, contemplar, incluso hablar y darse cuenta con lo que el otro te puede decir que estoy súper equivocada, es parte también de lo que nosotros como periodistas tenemos que hacer, sobre todo nosotras comunicadoras feministas que somos, y también como mujeres creativas que somos, porque yo de verdad trato siempre de buscar y siempre lo trato de impulsar porque creo que es muy sano también. Es mm, un ejercicio que todos tenemos que hacer, el atreverse a hacer cuestiones que a lo mejor están fuera de tu confort o que a lo mejor tú no sabes que tienes el talento, pero te atreves a hacerlo y de verdad son cuestiones que con el ejercicio del día a día puedes ir mejorando, perfeccionando y sea a través de la escritura, del dibujo, de la ilustración, la fotografía, el video, el podcast, lo que sea, vas a lograr entregar mensajes súper bonitos para mejorar la sociedad. Y yo creo que esa es mi ideología, ¿cachai? Tratar de mejorar la sociedad. sí. Me gusta lo que tú estás diciendo, sobre todo porque también pasa algo con la ciudad. Yo creo, con esto que tú dices, la configuración humana, y lo estaba poniendo en el contexto urbano, que yo estoy mirando por la ventana y veo muchos edificios, aunque tengo un lapso pequeño de árboles que veo, después más atrás está lleno de edificios y lucecillas, ¿no? A esta hora que ya es el atardecer profundo en esta época del año. Y pienso que también la ciudad ayuda mucho a sentirse pequeño y a tener una desesperación por el vestigio, o sea, de no soy nada, ¿qué queda de mí después? eh, un poco esta configuración humana que en la que nos vamos transformando y esta necesidad de ser parte o de formar parte, tiene mucho que ver con esta configuración en que te hace sentir extremadamente pequeño, como casi un puntito a punto de desaparecer, que podemos ser eso a nivel universal, pero Mm, la ciudad está sí, construida de una manera en que mm. no piensa las personas y sus necesidades, que era lo que hablábamos de la brutalidad neoliberal, ¿no? Y frente a esto, porque me voy en la bola también, Pero igual es rico irse en la ola, po.
De esto te quería preguntar así, ¿cómo sería una ciudad ideal para ti? ¿Cómo sería una ciudad que nos diera permiso a las personas para desarrollarnos en todas nuestras diferencias? O sea, hay gente Mm, que le gusta ir en micro, hay gente que le gusta ir en auto más que en bicicleta, a nosotros nos gusta la bici, la naturaleza, o sea, eh, ¿cómo sueñas una ciudad? Porque también nos metieron en la mente que el futuro era esto, ¿no? Cuando éramos pequeños y vimos estas películas, Futurama. No, ¿cómo era? No era Futurama, ¿cómo se llama? era Blade de Runner, la robotina. la robotina, yo también me imaginaba que iba como que no iba a caminar, o que no que iba a tener que cocinar. Eh, Pero de eso, ¿cómo se llaman los supersónicos? Los Los supersónicos, supersónicos, po. eh, Era genial. Blade Runner también, ¿cachai? Onda que todo es Sí, como medio oscuro porque la ciudad, que los autos volaban. Eso sí, también en muchas películas los autos ya volaban en el 2024. Entonces, sí. ¿cómo visualizas como ese futuro de una ciudad ideal si viniera un golpe de conciencia y reconfiguráramos los espacios? Tendría que pasar algo así como lo que hizo Jean-Luc Besson en la película El Quinto Elemento, Sí, ¿te acuerdas? me encanta Eh, esa. que esa eran 5 elementos, pero no sabían cuál era el quinto, Ujú. ¿te acordás? Y el quinto Sí. era, spoiler, No, dale, a ya los que pasó no por vieron la tantos años, película, mimi. Y era... Lupe. No, pero yo creo que nosotros tenemos que, o sea, las mejores ciudades en el mundo son las que tienen la capacidad para convivir con sus entornos y cuidan su hábitat, cuidan el habitar, se preocupan de los detalles, ¿cachai? Si, por ejemplo, acá en San Pedro de la Paz, si se hubiera seguido construyendo las poblaciones nuevas como estaban construyéndose en los años 60, esta comuna habría sido una comuna de lujo, pero se insistió en, bueno, trajeron gente de Santiago, de otras partes de Chile, acá a Boca Sur, se trasladaron a muchas personas de afuera a Concepción y hubo muchos campamentos. De hecho, acá en Michaihue, por ejemplo, en Boca Sur, en La Candelaria, en toda la costa de San Pedro hacia Coronel, está absolutamente lleno de casas. ¿Cachai? Y eso también es un cáncer que tienen las ciudades porque son casas todas iguales y al final tú no sabes en qué barrio vives. O sea, la gente te dice, vivo en el barrio Socobesa, No, o vivo en el barrio Itué, o inmobiliaria. vivo en... Claro, porque son las inmobiliarias. Entonces tú dices, no, eso no es lo que corresponde que suceda, ¿cachai? Y ahí mismo ellos te dicen de que, por ejemplo, no tienen espacio, no tienen sedes, no tienen canchas, no tienen parques, no tienen servicios básicos y evidentemente la gente se tiene que movilizar por horas para buscar todos esos servicios que son básicos. Ahora, hay servicios básicos, pero son básicos, 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 ¿cachai? Entonces, yo creo que la mejor ciudad para vivir es esa que respeta que en cada cierto número de personas tienen que haber servicios de calidad, donde evidentemente tiene que haber también una proyección de la calidad de vida, donde los niños y las niñas, nuestra infancia, tengan espacios para poder desarrollarse de manera tranquila, segura, integral, ¿cachai? Porque de ellos son después los que van diciendo, oye, ¿sabes qué? Vámonos por aquí, por allá. Por ejemplo, Alonso sabe perfecto leer los mapas, ¿cachai? Entonces nos puede guiar. Entonces hay un montón de herramientas que los niños pueden aprender cuando hay ciudades bien planificadas para ellos. De hecho, si las ciudades fueran planificadas para los niños, yo estoy segura que viviríamos en una ciudad tremendamente inclusiva porque sí, ¿cachai? Porque un niño de 5 años, de 3 años, no puede levantar la patita, no sé, por 20 centímetros de calzada, entonces evidentemente hay que ponerla más chiquitita. Y ahí ayudas a la gente de la tercera edad, a la gente con capacidades diferentes, ¿cachai? Que tienen problemas de movilidad dentro de la ciudad. Entonces siento de que falta usar más el criterio y empezar a ampliar un poco más la visión y no ser tan reduccionista. El modelo neoliberal en las ciudades es muy reduccionista, es muy en cuanto yo tengo, en cuanto yo soy más exitoso o no en la ciudad. ¿Cachai? Exactamente. Por esa misma lectura que se ha dado a la ciudad.
sea, Exacto. por ejemplo, mientras más acá, o mientras más espacio tengo, mientras más arriba estoy, pero no me importa ir dejando lo que dejo atrás, no sé, un poco Springfield. Es como ridículo, por ejemplo, lo que hacen las inmobiliarias cuando ven acá en San Pedro, en el Venado, por ejemplo, que es un sector muy bonito, que tiene vista hacia la laguna y hacia el Pacífico y tiene una vista privilegiada y hacia el río Biobío y toda la desembocadura con sus bosques y todo. Es una vista privilegiada, es un lugar muy, muy, muy bonito, pero no se luce, y no se luce porque tenéis casas de 800 millones, 1.200 millones, 400 millones, 800 millones, no sé, bla, 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 de millones, pero vives uno al lado del otro. ¿Qué cosa? O sea, esa cuestión es aspiracional, ¿cachai? Eso es un comportamiento muy aspiracional. Entonces tú dices, pucha, Producto, pudiendo tener una planificación donde se pudiera hacer o sea, yo no tengo, no estoy en contra de la gente que quiera, ojalá yo tuviera 1.200 millones o 800 millones o 500 para hacerme una casa rica y estar ahí con mi familia calentita, pero igual encuentro que es un poco como porfiados, de porfiados querer vivir en un lugar donde viven otros igual que yo. Y así todo vives apiñado. sí. Que Vives apiñado. eso me impactaba como sobre los pueblos de España, que tú vas a un pueblo que está hacia kilómetros de la ciudad, pero en los pueblos hay edificios, no muy altos, pero hay edificios, o sea, la gente vive en un pueblo, lejos de la ciudad, lejos de Mm. muchas cosas, pero vive uno al lado del otro en edificios pegados, o sea, ahí también está como que quizás no aprendimos a vivir de otra manera. En las ciudades, la gente que a lo mejor fue a armar este pueblo se puso así, no sé, me estoy pelando el cable. Lo otro que te respecto a eso, porque da para largo este tema. No, es un tema súper grande, sí, por eso yo digo que en mi trabajo como fotógrafa Sí, bueno, he ido como del menos al más. Entonces, yo me acuerdo que siempre cuando llegué a Concepción de Santiago, que yo mi carrera profesional la hice en Santiago, no la hice acá en Conce. Lo que yo hice fue como entré a la Universidad de Conce y trabajé con hartos laboratorios. Entonces, un día estaba aburrida, ¿cachai? Que el aburrimiento es súper importante. Estaba mm, aburrida en mi casa y agarré un caleidoscopio, lo adapté con un tubo de confort, lo puse en mi lente, tenía unos cuadernos, unas hojas de colores, empecé así como a tener un montón de cosas y empecé a jugar y ahora tengo una serie que se llama serie caleidoscópica, porque igual tengo la sensación y tengo el convencimiento de que uno tiene que ir más allá. Incluso se me ocurrió cuando uno cierra los ojos, ¿cachai? Y empecé a ver un como tip, ¿no? explosiones de colores. Sí. Dije, pucha, igual me gustaría tener eso en mi muralla, ¿cachai? Me gustaría tener eso en mi muralla. Entonces, empecé un día con ese aburrimiento y generé esa línea de fotografías. Después un día dije, ya, ¿sabéis qué? Quiero sacar fotografías que parezca como que fueran de plástico, o sea, como que las hojas se parecieran de plástico, y ahí ya me empecé a ir al suelo, o sea, yo sacaba fotos y estaba media hora en el suelo sacando fotos de las gotitas, del bichito, de la telaraña, o sea, de las cosas más ínfimas que se te pueden ocurrir, sacaba las fotografías de ese tema. Y después empecé con el tema de cómo puedo retratar o cómo puedo hablar acerca de los ecosistemas como más, estos ecosistemas lo que hablaba un poco delante, que ves un edificio, pasan 2 meses y ya no está, o sea, la casa y ya hay un edificio. Entonces dije, ¿cómo será ese fenómeno pero en la naturaleza? ¿Cachai? Y ahí, por ejemplo, hice el ejercicio en la isla Chiloé, en la isla Pascua, hice el ejercicio en la isla Mocha, que es uno de mis lugares favoritos, es un paisaje, es un paraíso, ¿cachai? Porque además que tiene dunas, tiene playas con fósiles, entonces las personas que son respetuosas de la naturaleza y de los entornos pueden ir a ese tipo de lugares y disfrutar y ver cosas que son paradisíacas, que no vas a ver en ninguna otra parte del mundo.
son cuestiones, paisajes únicos en el mundo. Y entonces todas las fotografías que yo tengo son como de ese tipo de cosas, de ecosistemas delicados que tú vas a ver un día, pero después no los vas a volver a ver. Entonces la fotografía se vuelve un elemento de memoria, un elemento de pertenencia de ese lugar, Un de ese momento. registro de memoria, o sea, yo vuelvo allí y ese Exacto, vehículo no va a estar ahí, o sea, eres como una exacto, captura de momentos únicos, de paisajes únicos. Y, exacto. ¿y dónde yo después puedo, por ejemplo, si quisiera ver tu obra esta de la playa, se puede comprar, la tienes expuesta en digital, tienes un En mi e-commerce donde Instagram, Ujú. sí, pues, ahí en mi Instagram tengo varios Instagram con mis cuestiones, pero en el Instagram Mímica Valerí Fotografía, ahí están las tres, o sea, lo que hago con déficit de naturaleza y lo que hago con caleidoscopio. Y ahora tengo que subir lo que hago bueno, que es fotografía, entonces estoy ahí en la duda editorial, Sí, si tengo que subir o no mis ilustraciones, ¿cachai? sí, porque Entonces ahí ahora tengo el con pixel. claro. ¿Ah? Y el Compixel, que es como tu editorial, digamos, tu Claro, agente, ahí con eso son mis contenidos creativos. Ahí está mi fantasmita, ¿viste? y lo ¿Cómo veo. estás? ¿Qué Hola, quieres comer? Alonso. Hola, Alonso. ¿Cómo estás? Bien, Lons. Con mi Mimi. Qué bueno que estás con la ¿Tiene Mimi. hambre? Ujú. Oye, Tiene Mimi, mucho. entonces ya para ir cerrando y que el Alonso pueda comer. Para que tengo cosa, como. Oye, Ahora está bailando. qué bonito, está bailando. Oye, Mimi, eh, Dígame, entonces, ¿con Pixel tiene Instagram o primero llegamos a Mimi Cavallerí Fotografía? Cavallerí, ¿tiene un punto caballería, sí. medio o es todo Pero junto? ahí, no, es Mimi Cavallerí, ¿Ya? un guión y fotografía. Ya. Y E ahí ya incluso te puedes contactar, tú pones, tú pones Mimi Cavallerí Instagram y te va a aparecer todo. ahí Te va a aparecer te podemos contactar, adquirir tus obras, invitarte a todo exposiciones. se vende, todo es conversable, porque igual la idea es que el arte sea democrático, entonces también es que si hay personas que no tienen muchas lucas, pero quieren tener algo bonito en su casa, y conversar sobre esa belleza que es tan necesaria en estos momentos, evidentemente todo se conversa. O sea, yo no, tampoco soy de esas artistas, así que miran hacia abajo porque no me pagan lo que yo quiero. ¿Cachai? No, o sea, igual a mí me gusta, de hecho uno de los lugares favoritos que yo tengo para exponer, más que las galerías de arte, son los bares, y me gusta mucho los espacios estos de universidad donde hay cabros hay algunos, mira, con uno que se detenga a mirar, ya, ya estamos, pero ahí estamos. Me encanta. Oye, Mimi, agradecerte esta entrevista, la primera de probablemente muchas. Tendremos encuentros, haremos lo que surja, siempre vamos a confabular nuevos futuros y seguro complicidades, eh, alguna revolución también. Y Sí, po. te mando un beso grande a la Pepa, Y a aquí la los- pelu, que el Alonso quiere que la pelu. Esta es la pelu. La Pepa, el Alonso. Bueno, estas son las cosas de las madres cuidadoras, que uno no puede hacer entrevistas tranquilas. Carajo. Ay, déjame, esta es la regalona de la casa. La regalona. La ¿Ves? regalona. Bueno, así llegamos al final de un nuevo episodio de La Inclusiva con esta excelente invitada. Un honor. Síganos en las redes sociales, lainclusiva.lab, creo que somos, también en Pure Magazine, y sugieran nuevos entrevistados. Seguimos. I'm not far behind. I know that I can change. Remembering all of those nights.